Esta nota, como lo había presentado en nuestro canal, era importante porque nos permite saber, y lo hicimos con el doctor Nogueira, que es el abogado defensor de la expresidenta del Consejo Escolar, Mónica Bersoni, con el doctor Walter Bonavera, que es el abogado defensor del ex interventor del Consejo Escolar, Sebastián Asif, y llegar a quienes han hecho una defensa de lo que queremos todos, que es justicia. A partir de muertes que no tendrían que haber ocurrido nunca, de dos trabajadores de educación, de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, que perecieron en su lugar de trabajo el 2 de agosto de 2018. Así que con el doctor Juan Cruz Casalla vamos a hablar sobre lo que dejó el juicio en lo que yo he propuesto con los otros colegas tuyos, que es hasta dónde se alcanzó la verdad jurídica para conocer el próximo día martes la sentencia que dictará el tribunal. Así que primero te agradezco mucho esta oportunidad que nos das. ¿Quedó claro los niveles de responsabilidad como primer pregunta? Y si es así, ¿en dónde estuvieron los elementos que determinan esos niveles de responsabilidad para esperar una condena el próximo día martes? Desde nuestra perspectiva, los grados de responsabilidad quedaron totalmente probados, por eso también fue que mantuvimos la acusación y hasta incluso sostenemos de que, o en su momento sostuvimos, mejor dicho, en los alegatos, de que la responsabilidad no se centra únicamente en quienes estuvieron en este juicio. Entendemos que hay más, o que existe la posibilidad al menos de que existan más responsables que los que fueron parte de este juicio y bueno, en base a eso entendemos que la probanza de las audiencias de debate fue muy clara en este extremo y que hay más responsables de los que en principio fueron citados a este juicio. Bueno, ya vamos a ir a un potencial segundo juicio, como ocurre ante situaciones de esta envergadura, tan tristes, tan dolorosas, y que lo primero que puede pensar cualquiera es quién está arriba de aquellos que estaban abajo. Así, en términos vulgares. Ahora, vamos al 1 de agosto, que es el día previo a la explosión. Sí. ¿Quién convoca a Ricovene, que era uno de los tópicos o vértices que las defensas de los imputados decían no llamaron al Consejo Escolar, sino que llamó Sandra Calamano a Ricovene? ¿Eso lo podés explicar? Según lo que surgió del mismo debate, lo han determinado varios testimonios y bueno, varias declaraciones introducidas por lectura al debate. Okay. El 1 de agosto, Sandra llama a Ricovene, pero porque Ricovene había estado realizando tareas previo al receso escolar. Recordemos que en el 2018, el 1 de agosto es miércoles, lunes y martes fue paro docente, por lo cual no hubo gente dentro del establecimiento. El día 1 de agosto fue el primer día en el que concurren todos los alumnos y los docentes con los auxiliares al establecimiento, y ahí es donde se nota el olor a gas. Que persistía el olor a gas, claro. Como el señor Ricovene había estado realizando tareas previo al receso escolar y desde el Consejo Escolar había habido una directiva de que los profesionales que trabajen en los establecimientos tenían, por llamarlo de una forma que se entienda, un deber de garantía sobre sus trabajos, okay, que en caso de que persista o que no se haya arreglado eficientemente el problema que tenían, porque no era solo con gas, con electricidad, plomería y otras áreas también. Es lo que se estila, te digo. Sí, normalmente. Una empresa interviene y hay un seguro de garantía que en caso de que haya falla se cubra. Claro. Esto no era un caso distinto. Entonces el 1 de agosto, al ver que había olor a gas, se llama al gasista que estuvo trabajando en ese mismo aula previo al receso escolar. Porque se entendía, uno no es especialista en gas, un usuario común, se entendía que el problema era el mismo que el anterior. Claro, es decir, que vaya a revisar el que había ido antes. Claro. Se dijo antes de este juicio tan importante, doctor, que Sandra se había comunicado en varias oportunidades con el Consejo Escolar antes de este 1 de agosto, dando cuenta por nota que había fugas de gas y que no había respuestas algunas dentro del marco de la intervención. Sí. ¿Eso en el juicio se acreditó o no? Porque lo que dicen las partes, especialmente aquellos que defienden a los imputados, es que sí, claro que hubo una prueba de estanqueidad o ver fugas entre abril y marzo, o marzo-abril, es decir, que hubo una intervención. Después vamos a dónde estaba la fuga, que no sé quién podía saber que estaba ahí, ¿no? Que es un tema no menor para mí. En cuanto a los problemas de gas, sí,
Sandra había realizado varios reclamos previamente. Incluso en el mes de marzo hubo una gasista que había deshabilitado parte de la conexión de gas, claro, la señora Torres, que había deshabilitado parte de la conexión de gas, había taponado algunas salidas, había deshabilitado algunas estufas, y que el Consejo Escolar, según lo que surgió en el debate, el Consejo Escolar la desplaza a Torres de su puesto como prestataria del servicio en el Consejo, y ese trabajo no había quedado cerrado, no había quedado terminado, por lo cual la escuela estuvo sin gas hasta julio. Por eso es que el Ricovene va en el mes de julio a, en teoría, poner en condiciones el establecimiento. Bueno, entonces ahí aparece una pregunta que viene de lo que usted está planteando. Ricovene, ¿tenía la matrícula o la habilitación correspondiente por categoría para hacer ese trabajo? Ricovene tenía matrícula categoría 3, claro, y para según las normativas específicas de las empresas prestatarias de gas, para poder prestar tareas en establecimientos educativos se necesita categoría 2. Sin embargo, sin embargo, estaba habilitado por el Consejo para realizar obras en establecimientos educativos porque así lo hacía. Bueno, ahí radica la imputación, entiendo de ustedes, que ¿por qué estaba Ricovene sin categoría haciendo lo que no debía hacer? Claro. Y eso, ¿entiendo bien? Sí, en principio sí. Y eso necesariamente lleva a que hubieron funcionarios que al menos no cumplieron debidamente con su debido control al momento de la presentación de la documentación. Porque en ningún momento surgió que Ricovene haya mentido sobre su categoría tampoco. Claro. No lo dijo siquiera ninguno de los imputados. Y Ricovene concurre el primero porque Sandra entiende que había una carcasa movida de una estufa. No, Sandra lo único que entendió es que había olor a gas. Olor a gas, claro. Aparte yo leí la instrucción. Claro. Sí, lo pude leer y había claros testimonios de que esa jornada se percibe, el primero, un persistente olor a gas, ¿no? Sí. El 1 de agosto, quien dice que hay una carcasa fuera de su lugar, que era el supuesto inicio de la fuga, son los gasistas. Que dicen que supuestamente arreglan ese problema del piloto, deshabilitan la estufa y ahí había quedado todo arreglado, en teoría, según ellos. ¿El ventilador queda prendido? El ventilador queda prendido. El ventilador queda prendido y según las pericias es lo que produce al momento de abrir la puerta con el ingreso de aire y una chispa interior del ventilador, 12 horas prendido, produce la trágica explosión. Pero cabe destacar que también hay testigos que dijeron que el olor a gas no se fue nunca, que eso es uno de los argumentos que nosotros tenemos para decir de que en ningún momento se solucionó ni siquiera en parte la pérdida y que era visible eso. Hay gente que estuvo en la escuela hasta después que trabajaron los gasistas y dijeron que en todo momento había olor a gas en la escuela. Sin embargo, los gasistas se fueron y dijeron que iban a volver al día siguiente. Lamentablemente no llegaron a tiempo. Yo me pregunté siempre, y se lo comparto, que no necesitamos mártires. Tendrían que estar vivos Sandy y Rubén dando clases en su escuela. Si se cerraba la llave principal, que es el protocolo que se aplica hoy ante tantas fugas que producen, no había muertos. No había muertos. ¿No? Que eso también es uno de los elementos para hablar de la impericia del gasista. ¿Por qué no fue y cerró la llave principal? Uno como usuario confía en lo que hace el gasista. O en tu casa, te voy a tutear. Sí. Vas y cerrás la llave, ¿no? Yo por ahí, si llamo a un gasista y viene el gasista y me dice que está arreglado, por ahí no la cierro a la llave de gas. Porque confío en lo que me dice el especialista. El gasista supuestamente había arreglado el problema, Sandra confía en el gasista y al otro día se produce lo que se produce. Hablemos de la imputación a Nasif en primer lugar, después vamos a Galian, que era el secretario de Infraestructura, y Mónica Bersoni, presidenta de Consejo Escolar, con esta advertencia, digo, que ellos no estaban en funciones cuando se produce la explosión, porque la intervención arranca creo que el 27 de octubre de 2017. Sí. Bien, entonces, Nasif, ¿cuál es la responsabilidad? El incumplimiento que quedó acreditado en las jornadas de debate y que llevan al pedido de ustedes, que son 2 años de prisión en suspenso y 4 de inhabilitación para ejercer. Sí, es el máximo legal que permite la figura típica. Bueno. En principio, a Nasif se lo designa abocador
en base a 2 auditorías generales que se hacen dentro del Consejo Escolar y que se visualizan ciertas irregularidades. Que derivan en causa penal. Claro, que derivan en posteriores denuncias Sí. penales. Sin embargo, esas irregularidades, la inmensa mayoría, siguieron en el tiempo Ok. y algunas incluso se profundizaron. ¿Cuáles? Y hay cuestiones de facturación que son muy difíciles de... Cuestiones de facturación. Y para que lo hablamos también en la jornada de alegatos, lo digo porque está grabado y la jornada Sí. de alegatos está subido en los medios digitales. Sí. Si no me equivoco, el día 11 de junio del 2018 hay un gasista que facturó que arregló 75 estufas en 9 escuelas distintas en el mismo día. Mago. Claro, 8 minutos por estufa tardó. Si es real, ¿no? Claro. Y entonces ahí está encuadrado el incumplimiento Sí. de él. Bersoni, ¿por qué? Bersoni no estaba como presidenta. ¿Por qué me parece atinada la pregunta? Porque hay que buscar entonces más atrás al hecho que termina con la vida de los compañeros para encontrar las irresponsabilidades o los incumplimientos. ¿Cuáles serían las de Bersoni en este caso como presidenta? En principio, yo creo igual que acá hay que separar 2 cosas. Bien. Uno son los incumplimientos generales o las irregularidades que podría llegar a tener el Consejo, que es lo que deriva la vocación, y otro es las responsabilidades sobre los fallecimientos de Sandra y Rubén. Bien. ¿Por qué me gustaría hacer esta Dale, distinción? me parece interesantísimo. Porque hay un incumplimiento previo, por eso también se convoca a una vocación, por eso las auditorías generales resuelven que hay ciertas irregularidades que es necesaria Que la fue una vocación. decisión política de Vidal, de la gobernadora. Sí, Con sí. el director general de escuelas y el director general de cultura y educación. Claro, pero que se respaldan en auditoría Sí, que correcto. comprobaron estas irregularidades. Sí. O al menos en teoría las comprobaron. Una cosa son los incumplimientos previos que derivan en la vocación. ¿Y por qué esta diferenciación? Porque para mí hay una responsabilidad directa desde la vocación, porque en la vocación se designan los efectos de terminar con esas irregularidades. Y estaban determinadas cuáles eran las irregularidades. E incluso una de las auditorías hablaba de que había especialistas sin matrícula. Y sin embargo siguió pasando. Entonces, yo creo que es más grave. No digo que lo otro no sea grave, obviamente, porque una cosa termina llevando a la otra. Pero si en el medio hay una auditoría que te recomienda verificar ciertas cuestiones, Corregirlas. claro, y te marca irregularidades, y la vocación sigue haciendo lo mismo que hacía el Consejo elegido democráticamente, yo creo que hay un grado más de responsabilidad. Porque también incluso debería haber habido un control más acabado, o al menos esto es una forma de pensar mía, claro. Tendría que haber habido un control más rígido por parte de los organismos superiores, porque son quienes designan la vocación. Y acá el punto central, Juan Cruz, es que podía estar prestando un servicio en una escuela a alguien que no tenía la matrícula indicada o que no tenía matrícula. ¿Sería así? Y en definitiva... Y eso alcanza a Bersoni porque Ricobén estaba antes. Y eso toca de alguna manera a Galian, que era el secretario de Infraestructura. Claro. En definitiva, para hablar a grandes rasgos, es una cuestión así. También se había detectado otro gasista que también estaba en la misma situación de Ricobene, pero en definitiva, sí, sería por estos mismos incumplimientos que le alcanzarían a Bersoni y a Galian. Y entiendo por lo que me decís que sería mayor la responsabilidad de la vocación de Nasif por no haber corregido aquello que estaba en la auditoría que apuntaba a esto. Es para lo que se lo designó. Porque de última uno puede decir que al Consejo Escolar se lo había elegido democráticamente para que ejerza sus funciones. Incumplieron con algunas cuestiones internas, se designó una vocación, la designaron a los efectos de resolver los problemas que había, y sin embargo, 10 meses después de la vocación nos encontramos en que se termina sucediendo el trágico fallecimiento. ¿La instrucción estuvo bien hecha? ¿Sabes por qué la pregunta? Porque para el común, para el que no va a seguir ni siguió la causa, explicando que no hubo proyección en vivo del debate, y yo entendí los argumentos que se me acercaron en su momento, es que piden cárcel para todos los responsables de las muertes de Sandra y Rubén.
es una cuestión hasta emocional, Sí. de pedido de justicia máximo. Y ustedes como representantes de las víctimas y sus familiares están diciendo, esta es la pena máxima de acuerdo a la imputación que se le aplicó a Bersoni, a Galian y a Nasif. ¿Es lo adecuado o pensás que faltó algo y no pueden ir más allá? Yo, a ver, como llegó la instrucción hasta acá, lo único que teníamos a nuestro alcance para hacer es esto. Sin embargo, entendemos que sí tendría que haber ido más allá y por eso en la última jornada de alegatos fue que solicitamos dentro de las peticiones de pena y demás, solicitamos que se expidan los testimonios de esta causa y de este debate a los efectos de que se continúe la investigación para deslindar responsabilidades del resto de los funcionarios, en principal por el homicidio culposo agravado de Sandra y Rubén, porque desde nuestra postura entendemos que no es solo Ricovén el responsable. ¿Quiénes son? Y en definitiva, siguiendo la ley de educación que determina las responsabilidades específicas, entendemos que la responsabilidad podría llegar, y por eso es que pedimos que deslindan responsabilidades, justamente que se investigue a ver si hay responsabilidades o no, hasta incluso la gobernación. Porque según el organigrama de la provincia de Buenos Aires, es la gobernación de la provincia quien ejerce de forma directa la administración sobre la educación, Sí. que a su vez la delega en la Un organismo Dirección descentralizado que General, después acá abajo. claro, de Cultura y Educación. Sí. No alcanza el grado de autonomía que tiene un ministerio, que ahí sí se podría hablar distinto. Entonces, desde Vidal para abajo entendemos que hay que investigar para ver quiénes más son responsables. Puntualmente se pidió que se continúe la investigación con María Eugenia Vidal, Sanchezini, Di Mario y Nicholson, a los efectos de deslindar responsabilidades de estos funcionarios y, bueno, también obviamente las otras partes del organigrama que dependían al menos en ese momento de estos funcionarios. Juan Cruz, ¿había plano de escuela? Es algo que yo vengo planteando, no ahora, en esta nota que hago contigo, se lo plantea a Bonavera, al doctor Nogueira, desde aquel momento. Y te lo cuento, tal vez no lo sepas, pero cuando se hace una reunión del comité de crisis luego de las muertes de Sandra y Rubén, un comité de crisis que abrió la participación a organizaciones sociales, a personas que creen y van a pelear toda la vida por una educación pública, gratuita, de calidad y segura, es que el libro de infraestructura tiene que tener en cada escuela el detalle del plano para saber dónde está la instalación de agua, dónde está la instalación de gas. Lo pregunto por qué, porque dicen que en las audiencias, en las jornadas, quedó claro que el caño de gas, arriba del caño de gas había un caño de agua. No. Te pregunto, ¿eso es así? ¿Quedó por la pericia que se hizo y por los testimonios brindados en el recinto? ¿Es así o no? No es así. Estaba el caño de gas y cerca había un caño que no era de agua tampoco. No quedó probado específicamente de qué era, pero por el tamaño y la forma del caño no era un caño de agua, probablemente sea un caño cloacal o algo similar. Un caño que no tiene una... No estaba arriba, me decís vos. No, no estaba arriba por una cuestión simple de que son dos caños verticales. Estaba uno al lado del otro, no eran dos caños horizontales. Es buen dato. Eran dos caños verticales y eso quedó probado también y están las fotografías en la instrucción. Tanto gas como este, me decís vos. Claro, y los tampoco dos verticales. Los dos verticales y tampoco era de agua. ¿Por qué es importante esto? Porque si es de agua, el riesgo, más allá de no estar uno arriba del otro, el riesgo es mayor porque tiene una corriente constante de agua. Sí, claro. Y bueno, es más probable que termine humedeciendo su contorno, por así decirlo. Bien. Al ser un caño simplemente de descarga que tiene cortos lapsos en los que corre líquido por ahí, este riesgo de posible filtración y demás queda prácticamente desestimado. Me estás dando un gran dato porque tanto Bonavera como Nogueira aseguraron que había un caño de agua arriba del gas que al no estar a la vista, porque es el otro dato, y por eso la pregunta de qué importante saber si había un plano, pues si mañana no está Ricovene o X y va otro, es decir, ¿a dónde está la instalación? Sí, de todas formas, también quedó demostrado... ¿Cómo es la instalación, no? Más allá del tema de los planos, también estoy de acuerdo con vos. La realidad es que si va, lo dijeron los gasistas que fueron, no lo digo yo que no soy gasista. Si va un gasista
y detecta que hay olor a gas, lo primero que tiene que hacer es cerrar la llave de paso y ahí seguir buscando. Totalmente de acuerdo con vos. Entonces, si bien sí simplificaría mucho el tema de los planos, tampoco es el elemento esencial que faltó en esta situación. Acá faltó un accionar que se corresponda con las capacitaciones y con los reglamentos aplicables a los gasistas. Porque más allá de facilitar sí la labor, de saber con especificación en dónde están las uniones, en dónde están las conexiones y demás, lo que se debió haber hecho es cerrarla con la llave de paso general de gas y ahí empezar a buscar en cada sector para ver en dónde estaba la fuga. Por eso la responsabilidad de Recoven es clarísima. Claro, pero por eso también quería hacer esta salvedad, de si bien facilitaría mucho, tampoco es el elemento No, y único. además lo traigo, y está bueno lo que me estás planteando, y para la audiencia, es que desde ya que el plano, aún existiendo, si no se cerraba la llave, pasaba esto. Sí. Pero como hay que tener memoria y pensar que las situaciones que se vienen en Moreno no son las mejores, claro que yo pido que cada escuela tenga un plano, porque si mañana, yo no quiero, te dije, no quiero mártires. No, ahí estamos de acuerdo igual. Ahí eso es una responsabilidad indelegable para la administración anterior, para la que venga. Porque tenemos que aprender de algo, ¿no? Hoy se cierran las llaves, pero bueno, brindemos la seguridad, te diría Juan Cruz, básica, para que no ocurra nunca más esto, ¿no? En eso no me queda otra que darte la razón, porque la realidad es que... Porque si no, a cualquiera dice, es como si fuese en tu casa, viene un albañil y dice está mal hecho y viene otro y dice no, lo voy a hacer mejor. Es otra cosa estamos hablando, es otro nivel de responsabilidad, porque estamos hablando de vidas de niños, niñas y trabajadores. ¿A vos te queda la sensación, como dos preguntas finales, Juan Cruz, que se hace justicia una parte y hay que ir para arriba? Hay que buscar arriba. Haciendo propias las palabras de las constantes manifestaciones de los gremios docentes y demás que acompañaron siempre esta investigación, para que haya justicia completa, yo entiendo que sí. Y que se deslinden las responsabilidades de quienes formaron parte, para ver quiénes tuvieron que haber hecho más para evitar algo, para evitar esta situación. Por el debate, por la oralidad, por lo que se ventiló, ¿tenés algún tipo de duda de que no puedan ser condenados? ¿O el tribunal, en su accionar, que fíjate, Nogueira me dijo, arma una condena como para Baradel, mientras que Bonavera me dijo, fue ecuánime, trabajó muy bien? Te pregunto a vos en esto, doble pregunta, es ¿cómo trabajó el tribunal de acuerdo a tu visión y de tu papá, ¿no? Sí. Y de la doctora Merlo también, ¿no? Porque estuvo ahí, pero ¿cómo viste el tribunal? Y si crees que el tribunal ha comprendido todo lo que se expuso ahí como para sancionar, que es lo que esperamos muchos, ¿no? Sí, una sanción justa, sí, e ir para arriba. Yo, desde lo personal, lo que he visto del tribunal durante las jornadas de debate ha sido, la verdad, que espléndido. Ha sabido manejar el debate y manejar, te digo, en cuanto a poder llevar las audiencias con orden, con las formalidades necesarias, porque también al ser tantas partes muchas veces se empiezan a superponer las palabras y demás. Sí. Siempre han estado atentos a esa cuestión, que nos escuchamos entre todos, que es el principio básico de la oralidad. También ha sido siempre muy parejo entre las partes, con la amplitud probatoria y demás. Le ha dado a cada defensa, tanto de los imputados como nosotros como particular damnificado, la posibilidad de probar, o sea, y de adjuntar y de agregar cuanta probanza haga a nuestra parte. Y bueno, desde mi óptica yo entiendo que están todos los elementos dados para que haya una condena y para que se empiece a hablar ahora sí de justicia. De todas formas, si el juzgado entiende otra cosa y no condena a alguien o condena a una cuestión distinta, tendrán sus fundamentos. No significa que no sean justos ellos, significa que simplemente lo entendieron de otra cosa y esa resolución se apelará y se volverán a plantear en la Cámara de Casación las cuestiones que nosotros entendemos que tienen que formar parte de la resolución. Te hago la última con bonus track, que es, ¿qué te pasa a vos humanamente? Porque vos tenés que tener
una práctica técnica, una práctica jurídica, es como muy profesional. Pero claro, somos personas y nos atraviesa todo lo que nos pasa. Algunos lo ocultan mejor que otros, pero me gustaría, para cerrar la nota, ¿qué te pasó a lo largo de todas estas jornadas y cómo esperás el próximo día martes? Y desde lo personal, la verdad es que estas jornadas me afectaron muchísimo desde lo personal. Obviamente uno, dentro de su función de letrado en el trámite de las audiencias de debate, no lo podía demostrar porque tenía que estar con otras funciones, pero para que te des una idea, mi madre fue docente toda la vida, ahora jubilada. Yo estudié educación primaria, secundaria y universitaria en la educación pública. Mi padre estudió en la educación pública. Yo entiendo que yo le debo todo a lo que llegué y lo que soy a la educación pública, desde mi madre hasta donde estoy ahora y hasta lo que puedo llegar a ir más adelante. Entonces, visto desde el lado personal, la realidad es que fue muy fuerte lo que pasó y también fue muy fuerte todo lo que se ventiló en las audiencias de debate. Porque, como te digo, desde el lado personal a mí me atravesó por 1.000.000 de lugares la situación de lo que sucedió con Sandra y Rubén. Doctor Juan Cruz Casalla, muchas gracias. Es un gusto conocerte, ¿no? Yo solamente voy a decir esto, es nunca más. Nunca más. Las escuelas, lo voy a decir, ahora como lo dije, desde aquel día fatídico, y que nos va a acompañar el dolor toda la vida, que tienen que ser las mejores escuelas para nuestros pibes y pibas, pero las mejores del mundo. Cuando alcancemos ese instante, y no solamente hablo de la infraestructura, pero particularmente, podremos decir que le rendimos homenaje a Sandra y Rubén. Cuando alcancemos eso, y falta mucho, y lo primero que voy a exigir desde este lugar estúpido, es que cada escuela tiene que tener un plano, y ese plano no es inaccesible, tiene que estar al alcance de padres y madres que pueden colaborar, contribuir. Hay que reconstruir lazos, porque el dolor es inmenso y esperamos justicia. Sí, claro, queremos justicia.